Vamos a hablar del sistema de distribución. Y pues el sistema de distribución es el encargado de sincronizar la apertura y cierre de las válvulas con los movimientos del pistón. ¿Sí? Entonces, mediante este sistema, pues lo que se consigue es que las válvulas de escape y admisión comiencen a abrirse y a cerrarse cuando el pistón se encuentra en un punto determinado. ¿Sí? Y pues para conseguir esta apertura y cierre de las válvulas se necesita una serie de elementos intermedios en nuestro sistema de admisión, ¿sí? De distribución, perdón. Este sistema de distribución, este ejemplo que estoy mostrando acá es un sistema de distribución de un motor que tiene el árbol de levas, es decir, este eje que mueve las válvulas, lo tiene en el blog, ¿ok? Lo tiene en el blog y aquí está un poco la explicación de por qué los árboles de levas, porque en los tiempos exactos tiene que abrirse o cerrarse las válvulas, ¿sí? Entonces, justamente en el tiempo de admisión, la válvula de admisión tiene que bajar y el pistón baja también, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de compresión, las dos válvulas tienen que estar cerradas precisamente formando eso, una cámara de compresión bien cerrada. En el momento de la explosión y expansión, cuando se produce la combustión, también tienen que estar cerradas las dos válvulas. Y en el último tiempo, en el tiempo de escape, la válvula de escape tiene que abrirse. ¿Para qué? Para poder dar salida a nuestros gases de escape, ¿sí? Es por eso que tiene que estar un perfecto tiempo de sincronización. Perfecto. Por eso es que este diseño de esta distribución juega un papel tan importante respecto al rendimiento que se consigue en el motor, ¿sí? Pues ya que con este sistema podemos variar el llenado del cilindro y por tanto la presión de la combustión, ¿sí? Y reducir el consumo de la misma para potenciar con una misma potencia, más bien dicho, reducimos el consumo de la misma con una misma potencia y minimizamos los gases contaminantes, ¿sí? Lo que les acabo de explicar ahora es exactamente en los tiempos de apertura y cierre de válvulas, es que yo necesito tener calibrado a mi sistema de distribución, ¿sí? Exactamente en los tiempos que tiene que abrirse y cerrarse, así como pues obviamente el número de grados que permanecen abiertos es diferente para cada motor para conseguir pues obviamente los rendimientos y los funcionamientos ideales. Independientemente del tipo de distribución empleado, siempre se cumple la condición de que para cada ciclo completo, tanto las válvulas de admisión como de escape se abrirán una única vez, como hemos visto en el ejemplo que les acabo de explicar, ¿sí? Los grados de apertura dependen de las levas y del diseño de las levas que vamos a ver en unos momentitos, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la relación de transmisión y el árbol de levas, ¿no? Nosotros tendremos la relación de transmisión entre el árbol de levas y el árbol y el cigüeñal, pues tiene que ser de 2, evidentemente tiene que ser de 2. ¿Por qué? Porque esta transmisión indica cuántas vueltas gira el piñón respecto de otro que transmite el movimiento. Entonces, este número 2 de esta relación de transmisión 2 indica que por cada 2 vueltas de cigüeñal, el árbol de levas hace un giro completo. Ok, perfecto. Este es el sistema de distribución que lo tenemos en los vehículos overhead camshafts. Estos son el significado de las siglas OHC, Overhead Camshaft. Y pues como vemos en este diseño de esta diapositiva que estoy mostrando ahora, este es un diseño digamos que un poco antiguo en el cual teníamos el árbol de levas en el bloque del motor, en el bloque del motor, ¿sí? Pero pues para reducir inercias, para lograr que se produzcan menos fuerzas de inercia y una posibilidad de alcanzar revoluciones menores, los diseños nuevos montan el árbol de levas que lo vemos acá, aquí está el árbol de levas, ¿no? Montan en el cabezote, todo en el cabezote, ¿sí? Entonces se simplifica el número de piezas que tienen que ser movidas en el momento del funcionamiento del árbol de levas, ¿sí? Se simplifica el número de piezas y pues por ello y por ende reducimos las inercias y podemos girar a unas revoluciones superiores.
¿sí? Entonces, estos sistemas, pues a mí me permiten un árbol de levas que transmite un movimiento desde el empujador por una varilla empujadora y un balancín hasta precisamente la válvula, que tiene acá un muelle, un resorte grueso, un resorte grande que permite que la válvula suba, ¿sí? En el momento que ya no necesita estar abierta, la válvula sube y se cierra, ¿ok? Existe un problema que es principalmente la distancia entre el árbol de levas y las válvulas, pues son elementos intermedios necesarios. Entonces, si es que yo quiero aumentar el número de revoluciones, evidentemente esta distancia me va a afectar, puesto que pues obviamente yo necesito que estén lo más cerca posible para poder generar un mayor número de revoluciones, ¿sí? Otro inconveniente es que mientras más elementos mecánicos existen, se producen mayores dilataciones. Por lo tanto, es más difícil hacer ajustes de temperaturas y ajustes de funcionamiento, ¿sí? Acá una ventaja que tenemos es que estamos acortando el número de elementos totales de la distribución, acortando este número para lograr que tener unas menores fuerzas inerciales y actuar con una mayor velocidad, ¿sí? He puesto Simple Overhead Camshaft u Overhead Camshaft porque estamos hablando de que este tipo de árboles de leva se sitúan en el cabezote, ¿sí? Por lo cual pues evidentemente son necesarios menos cantidad de partes móviles, ¿sí? Menos cantidad de partes móviles. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué sucede cuando yo tengo más de un árbol de levas en mi motor? ¿Sí? Aquí estamos hablando de los motores Double Overhead Camshaft. Y este sistema de distribución es utilizado en distribuciones multiválvulas, donde precisamente las válvulas de admisión van situadas en el lateral y las válvulas de escape en el otro, ¿sí? Entonces, un árbol de levas para admisión y otro válvulas de levas para escape, disponiendo de este árbol de levas para cada tipo de válvulas, ¿no es cierto? Y aquí vemos dos diseños en los cuales, pues por un lado yo tengo los árboles de levas totalmente independientes y en el otro pues tengo una especie de unión con mis balancines, ok. Y aquí es donde yo puedo ver que esta distribución multiválvula se aplica cuando el número de válvulas es superior a 2 por cilindro. Sí, entonces tendríamos al menos dos válvulas de admisión, como les muestro acá en este gráfico, dos válvulas de admisión por cilindro y una válvula por lo menos de escape por cilindro. O sea, lo usual es tener dos válvulas de escape como estas y dos válvulas de admisión como estas de acá, ¿ok? E inclusive si hay ocasiones en las que pueden llegar a tener los cinco válvulas, perdón, en un solo cilindro, pero pues evidentemente es más complicado el manejo, es más complicado el diseño, la fabricación y es bastante más complicada la puesta a punto de estos mecanismos. Perfecto. Entonces, recalcar que cuando el número de válvulas por cilindro es superior a 2, al menos una de admisión y otra de escape, pues se considera una distribución multiválvula, sí, pudiendo ser un total de 3, 4, 5 o incluso más válvulas por cilindro. Y de nuevo el ejemplo, ¿no es cierto? Siempre voy a tener más o mayor dimensión de las válvulas de admisión. ¿Por qué? Porque yo quiero ingresar o que ingrese más mezcla aire-combustible a mi motor, ¿sí? Y pueden ser de menor tamaño las válvulas de escape, pues porque al final yo estoy empujando inercialmente con toda la inercia de los gases de escape a estos gases. Entonces voy a tener, digamos que una mayor facilidad para que esos gases vayan siendo expulsados de mi motor. Ok, perfecto. Vamos a hablar de sistemas de mando en la distribución. ¿Qué tipos de sistemas de mando de la distribución podemos tener? Sabemos ya que el movimiento del piñón motriz
al piñón conducido siempre es transmitido por una relación de 2:1. ¿Sí? Entonces, para ello, el piñón situado en el árbol de Evas debe proceder el doble de dientes que el situado en el cigüeñal, pues su velocidad angular deberá ser la mitad. ¿Sí? Es lo que ya explicamos con los dibujitos anteriores. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos básicos de transmisión mediante piñones. Podemos trabajar mediante transmisión mediante piñones, vale la redundancia, perdón, estamos hablando de sistemas de mando de la distribución, transmisión por cadena y transmisión por correa dentada. Ok, vamos a ver cada uno de estos tipos de transmisiones. La transmisión mediante piñones, este sistema de accionamiento es utilizado principalmente cuando el árbol de levas está situado en el block. Ok, si el piñón motriz arrastra directamente al piñón conducido, el giro de este último será en el sentido contrario al anterior, ¿sí? Es bastante claro eso, ¿no es cierto? El giro de este piñón, si es que supongamos en este sentido, va a arrastrar al siguiente piñón, pero ese va a ser en el sentido contrario. Y este va a arrastrar al siguiente piñón en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, es por esto que se ocupa este piñón precisamente intermedio. Si ustedes se fijan, este piñón intermedio es el conocido a veces como piñón loco, ¿no es cierto? Ese es el que me permite mantener el giro. Si es que este gira en sentido horario, fíjense ustedes, el de salida también me quedó girando en sentido horario. Para eso ese es el uso, para eso es para lo que sirve este piñón loco. ¿Ok? Los dientes de este sistema de distribución tienen que estar con un diseño helicoidal. ¿Para qué? Para minimizar ruidos. ¿Sí? De todos modos, este sistema de accionamiento es poco utilizado, porque aún estando perfectamente engrasado, el desgaste de los piñones es relativamente alto. Aun cuando ya hemos visto también con ustedes que la eficiencia en transmisión de energía rotacional de este diseño es el más alto de todos. ¿Sí? En eficiencia estamos hablando del 99% y un poco más. ¿Ok? Cuando este tipo de diseño de sistema de accionamiento se tiene cuando el árbol de levas está situado en la cabeza, si es necesario utilizar varios piñones intermedios, pero siempre conservando la misma relación de transmisión total como aquí, ¿no? Fíjense ustedes, estoy sacando mi piñón desde acá, que este es mi cigüeñal, ¿no es cierto? Del cigüeñal voy sacando el movimiento hasta llegar al árbol de levas. ¿Okay? Este es un diseño, como digo, es el que mejor transmisión de energía tiene, pero también es el que más pesado es y que puede sufrir una buena cantidad de desgaste por parte de los piñones. ¿Okay? La transmisión por cadena, este sistema es más utilizado cuando el árbol de levas se encuentra situado en el block. ¿Sí? Es más utilizado cuando el árbol de levas se encuentra en el block, aunque también se utiliza cuando el árbol de levas está situado en el cabezote. ¿Sí? Entonces, en este diseño, la carga se reparte sobre el número de dientes mayor del piñón que en el sistema de transmisión anterior. Entonces, hay un desgaste menor. ¿Sí? Estamos hablando de un desgaste menor. Sí, y pues como el paso del tiempo originan desgastes que ocasionan holguras, estas se traducen en ruidos. Entonces, para paliar este problema se dispone de uno o varios tensores que mantienen constante la tensión de funcionamiento de mis cadenas. ¿Ok? Y fíjense ustedes, acá arriba yo tengo un ejemplo de un motor que está siendo accionado por dos cadenas. ¿Ok? Cuando tenemos una distancia entre los ejes amplia y la transmisión se realiza mediante este sistema, pues hay una cadena intermedia, ¿sí? Esta, como ustedes ven aquí, que me permite llevar el movimiento a otro eje y este la transmite directamente al árbol de levas. ¿Ok? Y tenemos una transmisión por correa dentada. ¿Sí? Mediante este sistema de distribución se minimizan los ruidos y los desgastes son menores. ¿Sí? Es muy utilizado sobre todo cuando el árbol de levas está situado en la cabeza, ¿sí? En el cabezote, overhead. ¿Ok? Y pues esta correa está constituida en neopreno estampado con refuerzos interiores de fibras
y recubiertas también por un tejido resistente al rozamiento. Estas fibras garantizan la estabilidad longitudinal y el neopreno constituye una parte elástica del dentado y el recubrimiento sirve para proteger la correa. ¿Sí? Este sistema es imprescindible el uso de tensores que normalmente serán mecánicos e hidráulicos, como estos que ven ustedes acá, por ejemplo este es un tensor, ¿sí? Este tensor pues evidentemente me va a servir para mantener la correcta tensión de esta correa dentada, de esta banda, ¿sí? En este tipo de transmisión no es necesario el engrase. Este sistema es mucho más silencioso y en principio pues es el más económico de todos, pero es necesario sustituir la correa y los tensores cada cierto número de kilómetros. Ok, perfecto, listo. ¿Cuáles son los componentes? Además de estos elementos de mando situados en los diferentes tipos de distribución, son necesarios otra serie de componentes para conseguir que esta mezcla aire-combustible, simplemente el aire que va a entrar en la cámara de compresión, y los gases sean quemados y expulsados. ¿Cuáles son los otros componentes? Empecemos con los componentes. Veamos el árbol de levas, ¿sí? Entonces, el árbol de levas, ¿qué es? Es el órgano, ¿sí?, que controla el tiempo de apertura y cierre de las válvulas. Y pues está constituido por un eje de acero al carbono forjado, un eje muy resistente, y cementado también, en el que están mecanizadas las levas para la apertura y cierre de las válvulas de admisión y de escape. Estas son las levas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que es como que tuviéramos acá una circunferencia descentrada, excéntrica, ¿sí? Ese sería el principio, ¿no? Yo necesito, precisamente, fíjense, hay una diferencia en los ángulos de este árbol de levas. Entonces es precisamente para ir alzando, ir accionando las válvulas en función de lo que sea necesario. ¿Ok? Estos árboles de levas son los que accionan diversos elementos como la bomba de alimentación, el engrase, etc. Y pues este árbol de levas recibe movimientos desde el cigüeñal y mediante la leva transmisora del movimiento. El movimiento transmitimos o transformamos a través de las levas el movimiento circular de este eje a movimiento rectilíneo, porque acá abajo van a estar nuestros cilindros. Ok, perfecto. Esta es una vista de perfil de la leva y se puede observar que está compuesta por esta zona correspondiente al ángulo de cierre, esta zona que le corresponde al ángulo de cierre cuyo radio es constante, esta zona de aquí el radio es constante, ok, y este es más pequeño, ¿sí? Aquí tengo los dos flancos, este y depende de cómo es que yo quiero que se mueva mi válvula, el maquinado que yo le dé estos dos flancos, el uno de apertura y el otro es de cierre. Y en las zonas donde el radio va variando de una forma progresiva, tenemos una cresta, donde corresponde una zona de máxima apertura, que es esta, ¿no? Esta sería mi cresta, la cresta de mi árbol de levas. Dependiendo de qué tipo de distribución, el árbol se encontrará situado en el bloque o en el cabezote. Ya los árboles de levas situados en el bloque son un diseño un poco antiguo, un poco más antiguo, ¿sí? Ahora ya la gran mayoría, por no decir todos los vehículos modernos, encuentran su árbol de levas ubicado en el cabezote. Perfecto. Entonces, vista de perfil esta leva, como ya les dije, les nombré todos los componentes que tiene la leva, y dependiendo del tipo de distribución, el diseño de la leva puede ir variando, ¿sí? Y acá podemos ver en esta imagen pues las partes del árbol de levas, ¿no es cierto? Este círculo de cresta es la máxima apertura. Y esta zona C, que es el flanco, es el inicio de la apertura o cierre de la leva, ¿sí? ¿Sí? Entonces, inclusive la forma, cómo conectan estos dos puntos, va a hacer que tengamos un diferente rendimiento, un diferente comportamiento en nuestro motor, ¿sí? Este T' es el inicio punto de cierre, y este alfa es el ángulo de apertura de nuestra leva. Ok, perfecto. En esta geometría podemos ver dos perfiles de levas, ¿sí? Dos perfiles de levas. Cuando la válvula
sea de escape o de admisión, es un tipo de perfil de leva. Cuando el motor es diésel o gasolina, requiere otro tipo de diseño de perfil de leva. Y cuando el número de revoluciones sea normal de funcionamiento, requiere otro tipo de perfil de leva, ¿sí? Entonces, el perfil oval, si ustedes se fijan, este es el perfil oval, es con este tipo de perfil oval, la apertura y cierre de las válvulas se produce de una forma lenta, ¿sí? Con este perfil oval, la apertura y cierre de las válvulas es lenta. Pero cuando yo tengo un tipo de perfil tangencial, con este tipo de perfil se consiguen aperturas y cierres de válvulas rápidos, relativamente rápidos, ¿sí? Entonces, para un mejor rendimiento, obviamente se va a requerir tener levas de un perfil tangencial, de un perfil que yo pueda hacer que tenga un mejor cerrado. Podemos tener también levas con perfiles distintos, ¿sí? En algunos casos las levas tienen un perfil de apertura de válvula oval para que se pueda abrir lentamente y un perfil de cierre tangencial para que este sea más rápido, ¿sí? Entonces puede pasar que por un lado yo tenga esto y por ejemplo por el otro lado, imagínense una leva, y existen de este tipo de levas, por un lado yo tengo un perfil tangencial, ¿sí? Para que se cierre más rápido, ¿sí? Para que se abra, perdón, más rápido mi leva, y yo puedo tener del otro lado un perfil así, ajá. Entonces mi leva tendría este perfil, si ustedes ven. ¿Qué gano con eso? De nuevo, que la apertura de la válvula oval, para que se pueda abrir más lentamente, una apertura lenta, pero un cierre tangencial, para que el cierre sea más rápido, ¿sí? O puede ser viceversa, pero fíjense, esta es una combinación. Tanto la parte oval, perdón, tangencial es esto, y oval es este resalte acá. Muy bien, hablemos de las válvulas. Las válvulas son componentes situados en la cámara de combustión y estos componentes se encargan de abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de los gases en cada ciclo de funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de las válvulas? Muy sencillo, ¿no? Tenemos una cola, que es la zona en donde se sitúan las entalladuras o ranuras para el asiento de las chavetas. ¿Qué son las chavetas? Pues las chavetas son los componentes, estos de aquí, fíjense ustedes, estos de aquí, que me permiten mantener fija a mi válvula, ¿sí? Mantener fija a mi válvula, ¿sí? Y tiene que estar fija a su posición. ¿Mediante qué? Mediante estos conos, mediante estos chaveteros alojados en la cola de la válvula, ¿sí? Y retenidos en el cabezote, ¿sí? Y retenidos en el cabezote, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, aquí es donde va alojada mi válvula y permite que esta válvula no se salga, y pues siempre esté sostenido a mi muelle por estos chaveteros, ¿ok? Entonces, decíamos que la cabeza es una de las partes, ¿sí? La cabeza es una de las partes. Luego tenemos el vástago, que tiene que ser, este es el vástago, tiene que ser perfectamente cilíndrico y estar unido a la cabeza. Sí, sirve de guía con el desplazamiento axial de mi chavetero. Este vástago de la válvula centra la cabeza en el asiento y evacúa parte del calor a través de la guía, ¿sí? Entonces me sirve para centrar, para hacer un movimiento alternativo de arriba abajo de manera correcta, y me sirve también para evacuar parte del calor a través de esta guía, ¿sí? Y pues la cola de la válvula es la zona donde están estas entalladuras o estas ranuras, estos acanalados para el asiento de la válvula en estos semiconos o en estas chavetas que vemos en esta parte de la figura, ¿sí? Aquí vemos, como estamos viendo, esta parte es la parte donde está el asiento de mis válvulas, ¿sí? Y aquí yo tengo puestos sistemas que aseguran que mi válvula no se me vaya a salir. ¿De qué material se construyen las válvulas? Pues las válvulas y los asientos tienen que ser de materiales muy buenos, de muy alta calidad, y también pues obviamente muy caros, ¿no?
Entonces, durante el funcionamiento del motor, una válvula de admisión puede variar su temperatura hasta unos 400 grados Celsius, ¿sí? Y pues la de escape hasta unos 800. Es lógico porque es más alta la temperatura de escape, ¿no? Porque ya los gases salen quemados. En cambio, en admisión todavía no se han quemado. Por eso es que reciben promedio una temperatura inferior las de admisión, ¿sí? Tienen grandes cargas de compresión y están sumergidos en un ambiente corrosivo, súper corrosivo de gases, ¿sí? Si es que mi motor está girando a 5000 RPM, las válvulas golpean el asiento 2500 veces en un minuto. ¿Ok? Si estoy, y es obvio, ¿no es cierto? Si estoy girando a 5000 RPM el cigüeñal, las válvulas están golpeando la mitad, 2500 veces por minuto el asiento de la válvula que es en el cabezote, en esta zona. Esta zona, ¿no es cierto? Aquí va a ser el asiento de mis válvulas. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las dimensiones importantes en las válvulas? Sí, las dimensiones importantes de las válvulas. El diámetro de cabeza. Cuando este es mayor, es mejor el llenado a mayor número de revoluciones, ¿sí? Ya que si el régimen de revoluciones es más elevado, se dispone de menos tiempo para introducir un caudal correspondiente a cada uno de los ciclos. ¿Qué otra dimensión es importante en una válvula a la alzada? Por supuesto, es la longitud que se desplaza la válvula en el sentido longitudinal, ¿sí? Es la dimensión, pero en el sentido longitudinal. Si este es mayor, mejor circularán los gases a más alto régimen. La sección de paso de gases está en función del diámetro de las válvulas y de la longitud que corresponde a cada alzada. Para su cálculo, pues es necesario multiplicar la longitud de la circunferencia por la alzada. Y el ángulo de asiento, fíjense ustedes, acá tengo clarísimamente mostrado el ángulo de asiento. Aquí. Es el ángulo formado por las generatrices del cono del asiento de la cabeza de la válvula. Aquí. ¿Sí? Cuando este ángulo es mayor, favorece al llenado de los cilindros. Si el ángulo es menor, la resistencia mecánica del asiento es superior. Ok. Sí, entonces, estas medidas es muy importante que siempre las tomemos en cuenta. Y estas medidas son las que van a definir a mi válvula, ¿sí? Ahora, las formas de la válvula, tanto de admisión como de escape, van a ser similares, van a ser muy similares. Sin embargo, sí existe una diferencia tanto en el material como en las dimensiones. El diámetro de la cabeza de la válvula de admisión es superior al de la de escape, ¿sí? Independientemente si se trata de un motor de 2 o de 4 válvulas por cilindro, ¿sí? Y pues estas válvulas deben ser diseñadas para soportar las condiciones más duras de trabajo, ¿ok? Las condiciones más duras de trabajo tienen que soportar estas válvulas. ¿Y cómo lo hacen para soportar estas condiciones más duras de trabajo? Pues teniendo una excelente aleación que me permita que estas válvulas se comporten de manera tanto estática como dinámica de manera adecuada. ¿Ok? Las dimensiones geométricas de las válvulas de los motores de 2 válvulas y los de los multiválvulas son diferentes, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay menos espacio. Perdón. Evidentemente hay menos espacio mientras más válvulas yo tengo, ¿sí? Se considera válido lo siguiente: a mayor número de válvulas, menores sus dimensiones. Por supuesto, yo tengo una superficie finita en la cual yo puedo tener mis válvulas, ¿no? Entonces estoy hablando de que tengo esta superficie. Esta es la superficie de mi cilindro, ¿no es cierto? Entonces yo bien puedo poner 2 válvulas bien grandes acá, o bien puedo en el mismo diámetro del cilindro decir, ok, tenemos 2 válvulas de admisión grandes y 2 pequeños, ¿sí?
Esas serían las válvulas de escape. ¿Ok? Nunca se consigue, por ejemplo, mantener el tamaño de las válvulas al duplicar el número de las mismas, evidentemente. Si es que yo aumento aquí, me disminuye mi espacio y tienen que ser más pequeñas, ¿no es cierto? El espacio geométrico del que se dispone la cámara de combustión es el que obliga a la reducción y es nuestro límite, el límite físico que tenemos. ¿Okay? ¿Cuál será el peso aproximado de las válvulas y el material? ¿Okay? El material de las válvulas es súper importante y en lo que se refiere a peso. El acero es el más empleado para este Mateo porque es económico. Pero pues obviamente también existen otros materiales como son el titanio y la cerámica para reducir este peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una válvula de acero para un motor de 2 válvulas estaría pesando 70 gramos. Pero para un motor de 4 válvulas estaría pesando 47.7 kilogramos. Ok, perfecto. ¿Qué otras partes interesantes hay para analizar en las válvulas? Por ejemplo, la refrigeración de las válvulas. La válvula de admisión es refrigerada por los mismos gases frescos que entran al motor, ¿sí? La válvula de escape disipa su calor cuando entra en contacto con el asiento de la válvula, ¿sí? Esta es una de las razones que obligan a mantener refrigeración en la culata, a mantener la refrigeración de la culata del cabezote en óptimas condiciones. La temperatura de los asientos de válvula debe ser lo más baja posible y ahí hay que tener algún tipo de tratamiento en los asientos de válvula para que me dé una temperatura adecuada. Muy bien. ¿Qué son los taqués? Los taqués son los empujadores, los que transmiten el movimiento de la siguiente forma. Cuando el árbol de leva se sitúa en el bloque, la leva hace el giro de el eje, ¿no es cierto? Cuando el árbol de levas va situado en el bloque de la leva a la varilla empujadora, ¿sí? Ese es un mecanismo de transmisión de movimiento. Si el árbol de levas va situado en la culata, este movimiento de los taqués sucede desde el balancín o desde la misma leva a la válvula, ¿sí? Entonces, estos taqués son los que me permiten pues tener el movimiento de mi válvula. Ok, entonces estos taqués pueden ser hidráulicos, como les muestro acá en este diagrama, ¿no es cierto? Para evitar tener que realizar un típico reglaje de taqués o juego de válvulas, es como para minimizar el ruido clásico provocado por los taqués, se utilizan estos taqués hidráulicos que se adaptan en todo momento a las dilataciones de los distintos elementos, ¿sí? Estos están compuestos de una serie de elementos que están representados en esta figura que yo les muestro acá a su derecha. Entonces, tenemos anillos elásticos de retención, discos reguladores, una cazoleta de la varilla, un émbolo, bolas, muebles y muelles, y el cuerpo, ¿no? Entonces, más hacia la derecha en esta zona tenemos armado este taqué, ¿sí? Aquí tenemos armado este taqué. Ok, entonces vemos que el funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Ahí tenemos el asiento del empujador, tenemos un émbolo y tenemos una válvula de retención con un muelle en el émbolo. Y la zona de contacto de los taqués con el árbol de levas es esta, precisamente esta. Ok, precisamente esta. ¿Sí? Muy bien, entonces estas serían las fases del funcionamiento de los taqués hidráulicos, ¿sí? Estas serían las fases del funcionamiento de los taqués hidráulicos. Entonces, cuando existe una holgura mayor que la permitida, este muelle encontrado en el taqué se expande, ¿okay? Y aprieta y permite mantener la misma dimensión, ¿sí? El aceite sometido a presión rellena el volumen existente por debajo del émbolo. Entonces
En esta parte, el émbolo y el cuerpo, se produce una pequeña fuga que permite eliminar un poco del aceite sobrante. Cuando estos componentes de la distribución se dilatan por efecto de un aumento de la temperatura, se produce una fuga de aceite en el taqué, variando la holgura de forma automática. Entonces, fíjense, este es el principio de funcionamiento. Acá la leva está atacando al empujador y ahí es donde realmente realiza el empujo. La válvula antirretorno se cierra y aumenta la presión en la cámara de alta compresión, ¿sí? Este aumento de la presión, no obstante, no provoca compensación en el volumen de aceite de la cámara, por lo tanto el actuador actúa como un elemento rígido, ¿sí? La apertura de la válvula, la leva ejerce una fuerte presión sobre el empujador, por lo que se comporta con un aumento de la presión en la cámara. Esta pequeña cantidad de aceite que se escapa por el juego que existe entre el cilindro y el pistón provoca que una compresión del empujador durante la apertura. Luego este juego es necesario para la recuperación del desgaste entre la leva y el pistón. Y la recuperación del juego. La leva ya no ejerce una presión sobre el empujador. Cuando estamos girando en esta zona, en la parte C, aquí ya no ejerce una presión la leva, ¿no es cierto? Aquí ya no ejerce una presión. Este muelle entonces separa el cilindro del pistón con el fin de llenar el juego entre la leva y el vástago de la válvula. En este momento la válvula antirretorno se abre, dejando entrar aceite a una presión de la cámara de compresión. Esta cantidad depende directamente del juego a recuperar. Y perfecto, entonces revisen por favor en su plataforma, tenemos una actividad respecto a este material, y pues no se olviden de revisar la fecha que requiere esa actividad y entregarla. Muchas gracias.